En una noche cualquiera, una familia que parecía tenerlo todo vio cómo su mundo se desmoronaba en cuestión de segundos. Marcos, un bombero valiente y entregado, Ana, una madre amorosa, y su pequeña hija Marta, vivían una vida tranquila en su hogar. Pero lo que comenzó como un día común se convirtió en una pesadilla cuando un grupo de ladrones irrumpió en su casa, robó todo lo que pudieron y secuestraron a la niña, llevándola lejos. El miedo y la desesperación invadieron su vida, pero lo que sucedió después cambiaría sus destinos para siempre. En un giro inesperado, Marcos no solo enfrentó el rescate de su hija, sino que se vio obligado a descubrir un secreto aterrador: el hombre que estaba detrás de todo esto, el responsable de su sufrimiento, era alguien de su propia familia, alguien que había jurado hacerle el mayor daño posible por venganza. ¿Qué harías si tu propio hermano te traicionara de esta manera? ¿Cómo te levantarías tras una experiencia que te destroza por dentro? Esta es una historia de valentía, de secretos oscuros, de redención y de esperanza. Acompáñanos a descubrir cómo el dolor más profundo puede convertirse en la fuerza más poderosa para transformar vidas. Si alguna vez has sentido que todo parece perdido, que las pruebas son insuperables o que el rencor puede ganar, esta historia es para ti. No te pierdas este viaje de emociones, lucha y superación. Porque, al final, siempre se puede volver a empezar. Haz clic para descubrir cómo, juntos, pueden convertir el dolor en un futuro lleno de luz. En un pequeño pueblo rodeado de colinas y ríos, vivía una familia muy especial. Marcos era el padre, un hombre alto, fuerte y de ojos cálidos, que trabajaba como bombero. Su vocación era su orgullo y dedicación, y aunque su trabajo podía ser peligroso, para él, proteger a los demás era lo más importante en la vida. Ana, su esposa, era ama de casa y el corazón del hogar. Con una sonrisa que iluminaba cualquier día gris, se encargaba de que todo en casa estuviera en orden y lleno de amor. Y junto a ellos estaba Marta, su pequeña de 7 años. Marta era curiosa y llena de energía, con una imaginación que podía convertir cualquier rincón de la casa en un mundo de aventuras. Esa mañana, mientras desayunaban juntos, Marcos miró a Marta y le sonrió. Había un brillo especial en sus ojos, como si estuviera a punto de contarle un secreto. Marta, ¿sabes? Hoy tengo una misión muy importante, le dijo Marcos, guiñándole un ojo. Marta lo miró intrigada. ¿Una misión? ¿Puedo ayudarte, papá?, preguntó con entusiasmo. Marcos se rió suavemente y asintió, pero antes de que pudiera decir más, el tono de emergencia de su teléfono sonó. Se levantó rápidamente, y antes de salir de casa, se inclinó para darle un beso a Ana y a Marta. Prometo contarte todo cuando vuelva, pequeñita, le dijo, mientras se ajustaba el casco. Marta lo miró irse con una mezcla de admiración y preocupación. Sabía que su papá era un héroe, pero aún era pequeña y no entendía completamente el riesgo que su trabajo implicaba. Ana y Marta se quedaron en casa, retomando su día como cualquier otro. Ana, con su delantal puesto, comenzó a recoger los platos del desayuno y a organizar la cocina. Era una rutina tranquila y familiar, pero aquella mañana, el sonido de la alarma y la partida apresurada de Marcos habían dejado una especie de inquietud en el aire. Marta, sin embargo, parecía llena de energía. Estaba decidida a terminar un dibujo especial que había comenzado la noche anterior. En él aparecía su papá, vestido con su uniforme de bombero, rodeado de llamas, pero con una sonrisa grande y segura, como si nada pudiera hacerle daño. Marta creía firmemente que su papá era el hombre más valiente del mundo. Mamá, ¿tú crees que papá puede ser un héroe de verdad, como los de mis cuentos?, preguntó Marta, mientras se inclinaba sobre su dibujo con una sonrisa orgullosa. Ana se acercó y le acarició el cabello con ternura. Yo creo que ya lo es, mi amor. Pero no solo porque apaga incendios o rescata a las personas.
También porque lo hace con todo el amor del mundo y siempre piensa en los demás antes que en él, le explicó Ana, mientras terminaba de limpiar la cocina. Marta sonrió, satisfecha con la respuesta, y siguió coloreando con más entusiasmo aún. Unos minutos después, Ana, con una idea en mente, le propuso a Marta que juntas prepararan el postre favorito de Marcos, un pastel de manzana. Cuando papá regrese, seguro que va a querer algo dulce después de un día largo. ¿Qué dices? ¿Me ayudas? Le preguntó Ana. Los ojos de Marta se iluminaron de emoción. Adoraba cocinar con su mamá, y si era para sorprender a su papá, mucho mejor. Así que madre e hija se pusieron manos a la obra. Juntas mezclaron harina, azúcar y canela, mientras reían y hablaban de mil cosas. Marta no paraba de hablar sobre los dibujos que había hecho, sobre cómo imaginaba a su papá salvando a un gatito en un árbol, y sobre todas las historias que inventaba para entretenerse. Mientras tanto, Ana no podía evitar mirar el reloj de vez en cuando, preguntándose si Marcos estaría bien. Aunque era muy fuerte y trataba de no mostrarlo, en el fondo siempre quedaba esa pequeña preocupación que solo una esposa y madre podía entender. La tarde avanzaba, y el aroma del pastel de manzana recién horneado llenaba la cocina. Marta, emocionada, había ido a su habitación para traer otro dibujo que quería mostrarle a su mamá. Ana, mientras tanto, se ocupaba de limpiar los últimos utensilios cuando escuchó un ruido extraño en la puerta principal. Se quedó inmóvil, tratando de descifrar si era su imaginación o si alguien realmente había entrado. Justo en ese momento, dos hombres desconocidos aparecieron en el umbral de la cocina. Ana sintió como el miedo le recorría el cuerpo, su primer instinto fue proteger a Marta, pero los hombres se movieron rápido, bloqueándole el camino. Tranquila, señora, solo venimos por algunas cosas de valor, dijo uno de ellos, con una voz fría. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres se había internado en la casa, rebuscando en las habitaciones. Marta, que estaba en su cuarto, escuchó los ruidos y salió, solo para encontrarse frente a uno de los ladrones. Los ojos de la pequeña se abrieron de par en par, llenos de miedo, y antes de que pudiera gritar, el hombre la tomó rápidamente. No, por favor, no le hagan daño. Gritó Ana desesperada, intentando acercarse, pero el otro hombre la detuvo. Lamentamos esto, señora, pero la niña vendrá con nosotros. Solo queremos asegurarnos de que no intenten nada mientras nos llevamos algunas cosas. El ladrón miró a su compañero, quien ya sujetaba a Marta en brazos, y sin más, comenzaron a salir de la casa. Ana intentó correr hacia ellos, pero fue inútil, la empujaron y cayó al suelo. Desesperada y con el corazón en un puño, los vio alejarse, llevándose a Marta. La impotencia y el terror se apoderaron de ella mientras intentaba levantarse, temblando, y pensaba frenéticamente en qué hacer. En ese momento, Marcos, que acababa de regresar de su misión y había estacionado el camión de bomberos a unas cuadras de distancia, entraba por la calle. Desde lejos, notó que algo no estaba bien en su casa. La puerta estaba entreabierta, y los vecinos se asomaban, inquietos. Corrió hacia la entrada y se encontró con Ana, aún en el suelo, llorando y temblando. «Ana. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Marta?», preguntó Marcos, con la voz llena de desesperación. Ana, entre lágrimas, apenas podía articular las palabras. Marcos, se la llevaron. Unos hombres, entraron, y se llevaron a Marta. El mundo de Marcos se detuvo en ese instante. La adrenalina comenzó a fluir por sus venas mientras trataba de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. No podía perder ni un segundo, su pequeña estaba en peligro, y haría lo que fuera necesario para traerla de vuelta. Marcos ayudó a Ana a levantarse, y sin perder tiempo, ambos se dirigieron a la estación de policía más cercana. Durante el trayecto, Ana apenas podía contener las lágrimas, y Marcos, con el corazón en un puño, intentaba mantenerse fuerte, aunque la desesperación le llenaba cada rincón del alma. Al llegar a la estación,
fueron recibidos por el oficial de turno, quien notó de inmediato la angustia en sus rostros. Marcos, con voz firme pero llena de dolor, le explicó lo sucedido, cómo unos hombres habían irrumpido en su casa, robado varias pertenencias, y lo peor de todo, se habían llevado a su hija. El oficial, con rostro serio, los condujo a una oficina donde comenzaron a tomar la denuncia y recopilar cada detalle que pudieran recordar. Pronto, un equipo de investigación se unió a ellos, y el comisario, un hombre mayor de mirada comprensiva, se acercó a la pareja. Marcos, Ana, vamos a hacer todo lo posible para traer a Marta de regreso, les aseguró, colocando una mano en el hombro de Marcos. Iniciaremos una búsqueda de inmediato. También vamos a revisar las cámaras de seguridad en las calles cercanas para ver si podemos identificar a los responsables. Marcos asintió, agradecido, pero la impaciencia lo estaba consumiendo. Quería estar en la calle, buscando, moviendo cielo y tierra por su pequeña. La espera le resultaba insoportable, pero sabía que el equipo policial estaba actuando rápido. Ana, a su lado, apenas podía contener el temblor en sus manos, su mirada perdida en algún punto de la habitación, como si no pudiera aceptar lo que estaba pasando. Mientras los agentes comenzaban a realizar llamadas y a coordinarse, el comisario se acercó nuevamente a la pareja. Hemos encontrado imágenes de la camioneta que usaron para huir, y ya estamos rastreando las placas. Les pido que mantengan la calma y confíen en nosotros. Mientras tanto, les sugiero que se queden aquí, en cuanto tengamos novedades, se las haremos saber, les dijo con voz firme. Marcos se giró hacia Ana y le tomó las manos. Vamos a encontrarla, Ana. Vamos a traer a nuestra pequeña de regreso, le susurró, con la mirada decidida, tratando de transmitirle fuerzas. Los minutos se convirtieron en una tortura, cada segundo parecía durar una eternidad. La esperanza y el miedo se alternaban en sus corazones, pero en el fondo ambos sabían que no podían darse por vencidos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un oficial se acercó con una actualización. Esa noche, Marcos se sentó con Ana y le contó lo que había descubierto. La noticia fue devastadora para ambos, no solo habían sido víctimas de un ataque brutal, sino que el autor había sido alguien de la propia familia. Marta, sin saber todos los detalles, notó la tristeza en sus padres y se acercó, abrazándolos con sus pequeños brazos, como si quisiera protegerlos de la tristeza. Papá, no estés triste. Ya estamos juntos, dijo Marta con su voz dulce, recordándole lo más importante. Marcos entendió que, a pesar del dolor y la traición, lo que realmente importaba era la familia que tenía junto a él, la que amaba y que había luchado tanto por proteger. Decidió que dejaría que la justicia siguiera su curso y que se enfocaría en sanar, en reconstruir la confianza y la seguridad de su hogar. Había aprendido que el amor y la unión de su familia eran más fuertes que cualquier odio, y que, al final, ese era el mayor triunfo. Marcos pasó las siguientes semanas sumido en una mezcla de sentimientos, tristeza, ira y una profunda desilusión por su hermano. A pesar de eso, se obligó a seguir adelante. Sabía que Marta y Ana necesitaban de su fortaleza, y que aferrarse al resentimiento solo seguiría lastimándolos. Mientras tanto, el proceso judicial contra Javier y sus cómplices avanzaba. La policía descubrió pruebas sólidas de que Javier había planeado el robo y secuestro cuidadosamente, sabiendo cuánto daño le causaría a Marcos al poner en peligro a Marta. Al enfrentarse a la posibilidad de pasar muchos años en prisión, Javier no mostró remordimiento, en lugar de eso, mantenía una mirada fría y distante, como si todo fuera solo un ajuste de cuentas personal. Un día, el comisario se acercó a Marcos con una propuesta. Sabía que el caso había sido particularmente duro para él, y que a veces cerrar un ciclo requería enfrentar las heridas cara a cara. Le ofreció la posibilidad de visitar a Javier en prisión, si sentía que era algo que necesitaba para poder avanzar. Marcos pasó días reflexionando. Ana lo apoyaba, aunque le preocupaba el efecto que ese encuentro podría tener en él. Finalmente, decidió que iría. No quería llevarse dudas ni dejar palabras sin decir, era su oportunidad de cerrar el capítulo,
de alguna manera, buscar paz para él y su familia. El día de la visita, Marcos entró en la sala de visitas de la prisión y esperó. Cuando finalmente vio a Javier entrando, no pudo evitar sentir una mezcla de tristeza y pena. Su hermano se veía distinto, cansado, desaliñado y con la misma expresión de amargura en el rostro. Se sentaron frente a frente en un silencio tenso. ¿Por qué?, preguntó Marcos, finalmente rompiendo el silencio con una voz que mezclaba incredulidad y dolor. ¿Por qué llevar esto tan lejos? Javier lo miró, sin mostrar ninguna emoción. Porque tú siempre tuviste todo, respondió con frialdad. La herencia, el respeto de papá, la familia perfecta. Mientras yo apenas era una sombra. Marcos lo miró fijamente, tratando de comprender el rencor que veía en los ojos de su hermano. ¿Crees que eso justifica el daño que hiciste?, preguntó, sintiendo como el dolor en su pecho crecía. Eras mi hermano, Javier. Podríamos haber hablado, podríamos haber resuelto las cosas de otra manera. Pero elegiste el odio. Javier apartó la mirada, sin responder. En ese momento, Marcos entendió que no podía cambiar lo que su hermano había hecho ni el odio que había albergado durante tanto tiempo. Pero sí podía elegir no dejar que esa amargura le robara más momentos felices. ¿Sabes? No vine aquí a perdonarte ni a justificar lo que hiciste, dijo Marcos, poniéndose de pie. Solo vine a decirte que, a pesar de todo, seguiré adelante con mi familia. El odio y la venganza te trajeron aquí, Javier, pero yo elijo algo distinto. Sin esperar respuesta, Marcos se dio la vuelta y salió de la sala. Al llegar a la salida, sintió una ligera sensación de alivio, como si hubiera dejado atrás una carga pesada. Al regresar a casa, encontró a Ana y Marta esperándolo con una calidez que le devolvió la paz al corazón. Marta corrió hacia él, abrazándolo, y Marcos la levantó en brazos, sintiendo que ese era el mayor regalo de su vida. Esa noche, mientras cenaban juntos, Marcos entendió que había ganado algo mucho más valioso que cualquier herencia o resentimiento. La verdadera riqueza estaba en esa mesa, en la risa de Marta y en el amor de Ana. Había sido una prueba difícil, pero su familia había salido más unida y más fuerte. Desde ese día, juró proteger ese hogar con todas sus fuerzas y no permitir que nada ni nadie volviera a quebrantar la paz que habían recuperado. Con el tiempo, Marcos y su familia comenzaron a sanar, y aunque las cicatrices de aquel terrible suceso no desaparecerían por completo, algo inesperado comenzó a surgir de aquella experiencia. Un día, mientras Marcos volvía de su turno en el parque de bomberos, recibió una llamada de un abogado que le trajo una sorpresa. Su hermano Javier, desde la cárcel, había decidido renunciar a la parte de la herencia que le correspondía, y en cambio, la había destinado a un fondo para ayudar a la familia, y sobre todo, a Marta. En una carta que había enviado al abogado, Javier explicaba que, después de la conversación que tuvo con Marcos en prisión, había comenzado a cuestionar sus acciones. Por primera vez, parecía estar arrepentido y dispuesto a tratar de enmendar el daño que había causado. La carta estaba llena de un sincero deseo de redención. Para Marcos, leer esas palabras fue impactante y a la vez liberador. Nunca esperó un cambio así en su hermano, pero en el fondo algo en él se alivió. La culpa y el resentimiento parecían haber perdido poder sobre su vida, y esa paz se extendió a toda su familia. Con el dinero de la herencia, Marcos y Ana decidieron hacer algo significativo. Hacía mucho tiempo que soñaban con abrir un centro de apoyo para personas que habían pasado por situaciones de trauma, especialmente niños y familias. Y ahora, gracias a esa inesperada herencia, podían hacerlo realidad. Hemos identificado la última ubicación de la camioneta. La señal la ubicó en una bodega abandonada a las afueras de la ciudad. Ya tenemos unidades en camino, y queremos que sepan que estamos actuando con la mayor cautela posible. Marcos sintió un alivio mezclado con una nueva ola de ansiedad. Sabía que estaban cerca, pero también sabía que cada segundo contaba. El teléfono de Marcos sonó en ese momento crítico. Era una llamada de emergencia del parque de bomberos.
Había un incendio en una casa a las afueras de la ciudad, y su equipo necesitaba que acudiera de inmediato. La urgencia en la voz de su superior era inconfundible, la situación parecía grave. Marcos miró a Ana, dudando, su corazón dividido entre su deber y la desesperación por encontrar a su hija. Pero Ana, quien conocía su vocación y su responsabilidad, asintió con un leve gesto. Marcos. Nosotros seguiremos aquí, y la policía nos informará de cualquier novedad. Marta te necesita, pero esa gente también, le susurró con valentía. Con el pecho apretado, Marcos salió rumbo a la estación de bomberos, sabiendo que la incertidumbre lo acompañaría durante la misión. Al llegar, se equipó rápidamente y subió al camión junto a su equipo, mientras se dirigían hacia la casa en llamas. A medida que se acercaban, Marcos se concentraba en el trabajo, dejando a un lado, por un instante, el dolor que llevaba por dentro. Al llegar, el fuego consumía gran parte de la estructura, y el humo formaba densas columnas negras que se elevaban hacia el cielo. Los bomberos rápidamente se desplegaron, y Marcos, como uno de los primeros en la línea de rescate, entró al edificio junto a dos compañeros. Mientras avanzaban, escucharon gritos desde la planta superior. Con el corazón acelerado, Marcos subió las escaleras entre el calor y el humo, tratando de abrirse paso. Entró a una de las habitaciones y no encontró a nadie, pero cuando llegó a la última puerta del pasillo, sintió un leve sonido, casi un susurro, que venía del otro lado. Empujó la puerta con fuerza, para su sorpresa, descubrió que no era una habitación común, detrás de un armario desplazado había una pequeña entrada a una habitación secreta. El corazón de Marcos dio un vuelco cuando, al enfocar su linterna, vio a una pequeña figura acurrucada en una esquina, asustada y cubierta de hollín. «¿Marta?», gritó, apenas creyendo lo que veían sus ojos. Marta lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero cuando lo reconoció, el miedo dio paso a una sonrisa de alivio. «Papá», susurró, extendiendo sus brazos hacia él. Sin perder tiempo, Marcos la tomó en brazos, protegiéndola de las llamas y el humo, y corrió hacia la salida. Sentía que cada paso era un milagro, como si cada segundo que avanzaba con su hija en brazos lo acercara a la libertad y a la seguridad. Finalmente, salieron de la casa, y el equipo médico que aguardaba en el exterior se apresuró a revisar a Marta. Marcos, todavía sin soltarla, se arrodilló junto a ella, sin poder contener las lágrimas. Había rescatado muchas personas en su vida, pero ese momento, ese rescate, era el más importante de todos. Ana, quien había llegado en cuanto la policía la llamó para informarle que habían encontrado a Marta, corrió hacia ellos, abrazando a ambos con toda la fuerza que le quedaba. Esa noche, la familia se reunió en casa, y aunque el dolor y el susto no desaparecerían pronto, sentían un alivio profundo y una gratitud inmensa por haberse reencontrado. Sabían que habían superado algo que los marcaría para siempre, pero también sabían que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Días después del rescate de Marta, la vida en casa de Marcos y Ana comenzaba a retomar algo de normalidad, aunque aún persistían las sombras del miedo. La policía había intensificado la investigación para identificar y capturar a los responsables. El jefe de la investigación contactó a Marcos para informarle que, tras revisar los registros de huellas y las cámaras de seguridad, habían rastreado a los secuestradores hasta una ciudad cercana. Finalmente, lograron capturar a 3 hombres que habían escapado del incendio y se ocultaban en una vieja casa abandonada. Marcos sintió una mezcla de alivio y de tensión al escuchar la noticia. Quería conocer los rostros de los hombres que habían puesto en peligro a su hija, que habían robado su hogar y destrozado su paz. Pero lo que nunca imaginó fue el giro que le esperaba cuando le mostraron las fotos de los detenidos. Al ver una de las imágenes, Marcos sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Entre los 3 detenidos estaba su propio hermano, Javier, a quien no había visto en años. El rostro de Javier, que mostraba una mezcla de resentimiento y frialdad, le resultaba irreconocible, como si el tiempo y el odio lo hubieran transformado en otra persona. El comisario observó la expresión de Marcos, y con voz seria, le explicó.
nos enteramos de que Javier tenía problemas financieros y antecedentes de conflictos familiares. En su declaración, mencionó que te guardaba rencor por una herencia de su padre, a la que aparentemente no tuvo acceso. Al parecer, quiso hacerte daño de la forma más cruel posible. Marcos se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Recordó su infancia con Javier, los juegos y las risas compartidas, y no podía comprender cómo ese hermano que una vez fue cercano había llegado a albergar un odio tan profundo. Nunca imaginé que su resentimiento llegaría tan lejos, murmuró, con la voz quebrada. Así nació Renacer, un centro que ofrecía talleres de arte y música para niños, programas de apoyo emocional y grupos de ayuda para familias que habían sufrido pérdidas o situaciones difíciles. Ana, que siempre había tenido una gran sensibilidad para ayudar a otros, se convirtió en una de las coordinadoras principales, mientras que Marcos, además de su trabajo como bombero, daba charlas de seguridad y primeros auxilios en la comunidad. Marta, orgullosa de sus padres y siempre recordando lo valiente que había sido durante su secuestro, se convirtió en una especie de inspiración para los niños del centro. Su historia, contada con sencillez y esperanza, ayudaba a otros niños a sentirse valientes y a superar sus miedos. Con el tiempo, la comunidad entera se unió al proyecto de Renacer. Bomberos, policías, vecinos y amigos colaboraban, ofreciendo su tiempo y recursos para mantener el centro funcionando. Lo que comenzó como una tragedia se transformó en una fuente de fortaleza y solidaridad. Y así, de aquel suceso oscuro, la familia de Marcos y Ana había encontrado un propósito nuevo, un lugar donde podían ayudar a sanar a otros y encontrar paz en sus propios corazones. La familia nunca olvidaría lo que habían pasado, pero ahora lo veían como el impulso que los unió aún más y les dio una razón para transformar el dolor en esperanza, tanto para ellos como para todos los que se acercaban a su centro en busca de una segunda oportunidad. Los años pasaron, y Renacer se convirtió en mucho más que un centro de ayuda, se convirtió en el corazón de la comunidad. Familias de todos lados llegaban buscando el apoyo y la calidez que la familia de Marcos y Ana ofrecía. Lo que había empezado como un modesto proyecto había crecido y florecido, y su misión había inspirado a tantos que Renacer abrió una segunda sede en una ciudad cercana. Todo el pueblo estaba orgulloso de lo que habían logrado y de la fuerza y amor que la familia había compartido después de tanto dolor. La pequeña Marta, que ya no era tan pequeña, creció rodeada de historias de valentía y superación. Al cumplir 18 años, sorprendió a sus padres anunciando que deseaba estudiar psicología para seguir ayudando a otros, y planeaba dedicarse a trabajar en el centro. Marcos y Ana, llenos de orgullo, sintieron que su esfuerzo había dado frutos de la mejor manera posible. Su hija no solo había sanado, sino que se había convertido en una inspiración para todos a su alrededor. Un día, después de su ceremonia de graduación, Marta organizó una reunión en Renacer para celebrar junto a su familia y amigos. En ese evento, frente a todos los que habían apoyado su crecimiento, Marta tomó el micrófono y habló con el corazón en la mano. Quiero dar las gracias a mis padres, dijo, sus ojos brillantes, quienes me enseñaron que el amor y la resiliencia pueden transformar el dolor en esperanza. Gracias a ellos, y a todos ustedes, he crecido con la certeza de que siempre se puede renacer, no importa cuán oscuros sean los momentos que vivimos. Marcos y Ana, escuchándola, se abrazaron con los ojos llenos de lágrimas. Aquella noche, sintieron que todo el sacrificio, el esfuerzo y el dolor habían tenido un propósito mucho más grande de lo que nunca habrían imaginado. La familia había pasado de la oscuridad a la luz, y su historia ahora era un símbolo de fortaleza para cientos de personas. En el final de la celebración, Marcos y Ana caminaron de la mano hasta el mural que decoraba la entrada de Renacer. Allí, entre los colores y las imágenes de esperanza, había un mensaje que ellos mismos habían escrito al inicio del proyecto y que se había convertido en el lema del centro: siempre se puede volver a empezar. Mientras miraban ese mensaje, rodeados de amigos, de la comunidad y de su hija, supieron que ese era el gran final que nunca habrían imaginado pero que, sin duda, era el que siempre habían buscado.